María del Carmen Verdú, a ver cómo te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahora? Excelente, compañera. Bueno, contanos de esta presentación del archivo. Bueno, como te decía, hace ya 30 años prácticamente que venimos elaborando esta base de datos donde tratamos de registrar todos los hechos de los que tomamos conocimiento. Sabemos que hay una importante cantidad de subregistros porque hablamos de hechos que son fundamentalmente invisibilizados, entonces en muchos casos no nos enteramos o nos enteramos años después de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en todas sus modalidades: gatillo fácil, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia, en la represión a la protesta, femicidios de uniforme, etcétera, etcétera. Y este año tiene una importancia muy particular porque no solamente tenemos la posibilidad de analizar el conjunto de los 4 años de la gestión que terminó en el mes de diciembre, sí, y que había comenzado en diciembre de 2019, y compararla con su antecedente, con la gestión de Cambiemos de 2015 a 2019, donde se advierten algunos datos sumamente interesantes para el debate político, sino que también al estar ya en marzo, y a pesar de que no hemos ingresado aún en la búsqueda sistemática de casos posteriores al 10 de diciembre de 1983, ya tenemos registrados más de 60 casos de la actual gestión, lo que en tan corto tiempo implica un nuevo pico, incluso superior al que tuvimos en el mismo periodo de gobierno del inicio de Cambiemos. Sumamente preocupante, y a lo que se suma, por supuesto, el conjunto de iniciativas del actual gobierno y en particular del Ministerio de Seguridad, otra vez dirigido por Patricia Bullrich, como esta resolución que acaba de publicarse hace horas en el Boletín Oficial, que nuevamente habilita el disparo por la espalda a personas desarmadas en caso de fuga, sin dar la voz de alto. Claro, es el nuevo reglamento de uso de armas para las fuerzas federales. Exactamente, que de un plumazo contraviene desde una resolución ministerial convenios internacionales suscriptos por Argentina, que son obligatorios por su propia letra y por letra de las leyes que los incorporaron al sistema interno para todas las fuerzas del país, como el Código de Conducta de Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o los principios básicos de uso de armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, que precisamente son muy contundentes, muy claros en que no se tira por la espalda, no se tira a quien no está disparando, esté desarmada o no, pero no se tira a quien no está disparando, y fundamentalmente no se dispara en caso de fuga. Claro, estaba viendo el artículo 3 de este reglamento que dice: ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales e intimar a viva voz a cesar la actividad ilícita. Sin embargo, se exceptúa el cumplimiento de este requisito en determinadas circunstancias. ¿Cuál es el detalle? Porque uno piensa en Chocobar, nosotros que estamos aquí en el barrio La Boca, donde Chocobar no sabía qué había pasado, pero aparte estaba de civil. Y a Juan Pablo Cuccoc lo fusiló por la espalda, cuando Juan Pablo estaba... No solamente que no estaba de servicio, sino que además tampoco estaba en el distrito en el cual cumplía funciones. Porque él era de Avellaneda. Porque recordemos que era bonaerense, sí, y por lo menos por ahora La Boca sigue siendo ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo cierto es que las excepciones que plantea, que son como 5 o 6, ratifican lo que estamos diciendo, o sea, se deja discrecionalmente a criterio del funcionario policial o de prefectura o de gendarmería si se identifica o no, porque señala cosas como, por ejemplo, cuando hubiese más de un agresor, cuando la identificación fuera inadecuada o inútil. ¿Quién determina si es inadecuada o inútil? Uh-huh. Entonces, y no es esto lo más grave de la resolución. Lo más grave, indudablemente, es la autorización para disparar contra quien no está representando un peligro equivalente, por ejemplo, cuando señala que si el funcionario piensa que puede haber una situación, un movimiento que pueda indicar que está sacando un arma, puede desenfundar y disparar. O sea, una persona sordomuda que mete la mano en el bolsillo para sacar el cartelito que dice, por favor, no escucho, o su documento, o el celular, o lo que fuere. Es muy complicado.
¿Y lo de Rosario cómo lo estás viendo, María? Porque mira, es interesante lo que contestó Bullrich cuando en la conferencia de prensa ayer le hicieron la misma pregunta y nos echó prácticamente la culpa a nosotros y nosotras y el conjunto del movimiento de derechos humanos y antirrepresivo, diciendo que la policía de Santa Fe no interviene como corresponde frente a los narcotraficantes para poder reprimir ese negocio ilegal y fatal, porque dijo algo así casi textualmente: tenemos a todos los policías que han disparado presos y entonces tienen miedo de usar el arma. Uh-huh. O sea, es culpa nuestra porque cuando se produce un caso de gatillo fácil, querellamos e impulsamos las causas para lograr juicio y castigo de esa persona que mató por la espalda, que mató a alguien desarmado, que la policía de Santa Fe tenga la lenidad que muestra frente a los narcotraficantes, a las grandes mafias, cuando en realidad el problema de fondo allí, y esto lo sabe cualquiera que viva en un barrio, es que no se puede narcotraficar, como no se puede tampoco explotar personas para la prostitución o para la explotación laboral o realizar cualquier otro tipo de delito complejo vinculado con el contrabando, con todo lo que requiere logística, lo que requiere gran despliegue de inteligencia y demás, sin la intervención de las fuerzas de seguridad en esas bandas mixtas. Claro, y sin que sea un negocio rentable, ¿no? Hablábamos... No, pero, a ver, en las marchas feministas cantamos aquello de que sin yuta no hay trata, y bueno, sin yuta tampoco hay narcotráfico. Y esto lo saben bien los santafesinos y santafesinas. ¿Cuántas cúpulas de la fuerza han visto caer al cohete? Porque el negocio sigue creciendo y cada uno que asciende ocupa el lugar que tenía su antecesor en los últimos 20 años. Uh-huh. Bueno, decía el tema de la rentabilidad del negocio, porque el río Paraná ahora va a estar gobernado ya directamente por los Estados Unidos de Norteamérica, porque los puertos son privados donde se sigue traficando la droga, es decir, donde se sigue en Rosario construyendo vivienda de lujo sin saber de dónde vienen los recursos, o también el negocio de la soja. O peor, sabiéndolo. O sabiéndolo, pero claro. O sabiéndolo muy claramente que vienen del narcotráfico y que además es el mismo dueño del hotel donde estuvo viviendo Milei durante no sé cuántos meses a un costo inaccesible para cualquier persona trabajadora. Pero lo de la hidrovía es central, porque, a ver, ¿por qué Rosario tiene esta situación diferencial del resto del país en materia de actividad de mafias vinculadas al narcotráfico y otros delitos organizados, otros crímenes organizados? Por lo mismo que creció como ciudad y se instaló como segunda ciudad del país, por su acceso a la hidrovía, por su posición privilegiada como puerta de salida en su momento de los granos, de las exportaciones agrícolas del país, y ahora también por el contrabando. ¿O no sabemos cuántas pistas clandestinas de aterrizaje hay en la provincia de Santa Fe? Cada vez que sobrevolas un campo las ves. Hay que empezar a discutir esto, ¿no? Porque ahora lo que ha ocurrido en los últimos días con el asesinato de civiles es un proceso de shock, y ese proceso de shock a nivel ciudadano busca, creo, habilitar este discurso de mano dura, ¿no? Que sí, pero además deliberadamente buscado desde las más altas esferas del poder, claro. Porque los 4 homicidios salvajes al azar de personas trabajadoras, 2 taxistas, un colectivero, un playero de una estación de servicio, fueron claramente, y está el mensaje dejado el otro día en una oficina del PAMI, que no nos deja mentir, o sea, no es una cuestión de interpretación, lo dicen ellos mismos, los propios carteles, fueron la respuesta a lo que dijo Milei el 1 de marzo en el Congreso. Uh-huh. Bueno, así que hoy van a estar presentando el archivo. Esto es denunciar, pero también ir conversando sobre proyecto y modelo de país, porque hay que resistir, ¿no?, a este gobierno vendepatria que viene a destruir todo, pero a la vez también pensar el futuro de la Argentina, un futuro distinto, ¿no? Tenemos que seguir. En ese punto Correpi lleva 2 propuestas bien concretas, que son las mismas que venimos planteando desde hace muchísimos años, décadas. Por un lado, por supuesto que frente a lo que es un flagelo transversal a todo el conjunto social, como es la represión estatal, como son los avances sobre nuestros derechos y en esta particular coyuntura que vos bien describías de ataque generalizado
a la clase trabajadora en beneficio de los que más tienen, hay un solo camino que podemos desarrollar con cierta perspectiva de supervivencia y es el camino de la unidad. Las diferencias parciales, los debates secundarios pueden quedar para otro momento. Hoy por hoy lo que tenemos que mostrar es un solo frente unido de todo el campo popular para enfrentar este gobierno del hambre y de la represión. Y por supuesto, en lo estrictamente antirrepresivo, seguimos reivindicando nuestra agenda urgente, que contiene algunas medidas que sin cambiar la cuestión de fondo, es decir, que se pueden aplicar aquí y ahora, modificarían, aunque sea levemente, pero de manera significativa, la cantidad de muertes, como por ejemplo prohibir el uso del arma reglamentaria a los funcionarios de las fuerzas cuando están fuera de servicio, que representa el 66% de los casos a nivel nacional y el 77% para nosotros y nosotras que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de la policía de la ciudad. Repito, 77% de los fusilamientos de gatillo fácil de la policía de ciudad son de civil, pero con el arma reglamentaria. Casi 8 de cada 10 personas fusiladas por un policía de la ciudad se enfrentan con una persona que está desarmada, que saca un arma y les tira, y ahora sin tener que dar siquiera la voz de alto. O cumplir de una vez por todas con la sentencia de la Corte Interamericana del caso Bulacio, lo que reduciría enormemente la cantidad de personas detenidas arbitrariamente en comisarías, y eso haría descender también la cantidad de muertes en comisarías. María del Carmen Verdú, te agradecemos como siempre. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos a las 6 de la tarde y si no pueden venir hasta ATE, porque por la lluvia se complica para mucha gente que vive en barrios alejados, vamos a transmitir desde la misma hora, 18, por el canal de YouTube de Correpi. Excelente, abrazo gigante. Gracias, hasta luego.